Bueno, pues yo creo que vamos a empezar ya. Hemos bajado 2 minutos para que la gente vaya entrando. Buenos días a todos. Mi nombre es Belén Aceves, directora de operaciones de Llave Spain. Y hoy tenemos una presentación de estudio de lujo para mí, que hemos trabajado mucho. Ya es la segunda edición, que ahora lo vamos a contar. Pero antes de nada quiero dar paso a Alberto Martín, director comercial de Advertising Adevinta España, que son los con los que hemos realizado este estudio. Adevinta, como sabéis, bueno, ahora lo contará Alberto, pero InfoJobs forma parte de Adevinta, que es con quien hemos podido realizar este estudio. Así que, Alberto, adelante. Muchísimas gracias, Belén, y a todos los que habéis participado en el estudio, lo habéis hecho posible. Bienvenidos a todos a la presentación de la segunda edición del estudio del mercado laboral en marketing digital, que hemos elaborado junto con GFK, que es Growth from Knowledge, y la Llave Spain. Para todos nosotros, para Adevinta, es un orgullo poder sacar a la luz una vez más este estudio, especialmente en un momento como el que nos está tocando vivir. Como sabéis, en Adevinta acompañamos a las personas en todos los momentos claves de su vida y en todo tipo de circunstancias, y este no iba a ser menos, incluido este. Por el tipo de site que tenemos y marcas que forman parte de esta gran familia de Adevinta Spain, como sabéis, InfoJob, Coches.net, Fotocasa, Vitaclia, Mil Anuncios. Estamos en esos momentos claves de cuando alguien se quiere comprar o quiere alquilar una casa o un coche, cuando buscan su primer empleo o quieren cambiar o promocionar, cuando van a ser un miembro más en la familia, con ese carrito de bebé o esa cuna que se busca, o se quiere saltar, o quieres iniciar un nuevo deporte, o tocar la guitarra, ¿no? Este acompañamiento no sería posible sin el apoyo de actores cruciales del sector, como la Llave y todas las agencias y los anunciantes que conforman este medio y este mundo. Por eso este estudio nos parece tan pertinente en plena época de pandemia. ¿Cómo va a cambiar el entorno laboral de nuestro sector? En función de cómo evolucionemos, los profesionales del marketing digital evolucionará la vida de las personas y todos los que formamos parte en este viaje. Y sin más preámbulos, me gustaría dar paso a Belén Aceves, directora de operaciones de la Llave España. Gracias a todos y espero que sea muy interesante contar ahora. Un saludo. Muchas gracias, Alberto. Bueno, lo primero de todo, quiero dar las gracias, por supuesto, a Adevinta, con quien hemos hecho este estudio, y a GFK, como he comentado, que es quien lo ha elaborado, ¿no? Y en quien hemos confiado para la realización de este estudio. Y sin más, vamos a dar paso a la presentación de los panelistas de hoy, que es quien han realizado este estudio. Empezamos con Mónica Pérez, que es directora de comunicación de InfoJobs en Adevinta, como comentábamos. Muchas gracias, Mónica. Buenos días. Buenos días. María Toribio, Market Research and Insight en Adevinta, con quien tenemos la relación, es un lujo trabajar. Muy buenos días, muchas gracias, María. Estás en mute, María, no te hemos oído. Bueno, no te preocupes, que luego puedes... ¿Me oís ahora? Ahora sí. Ahora sí. Buenos días y muchas gracias a vosotros. Gracias, María. Y como comentábamos, que contamos también con la colaboración de Rosario Borrego, Digital Analytics Manager en GFK. También otro lujo trabajar con ellos. Rosario, buenos días. Buenos días a todos. Gracias, Belén. Pues nada, sin más, vamos a entrar a ver ya el contenido del estudio, que creo que es muy interesante, incluso como ha comentado Alberto, ¿no? Nos lleva. Este estudio es la segunda edición, como ya he comentado. Ya hicimos otro en el 2018, ¿vale? Que nos ha servido para algunas métricas poder dar ese evolutivo. Lo hemos llamado Mercado Laboral en Marketing Digital, que es nuestro sector. Y bueno, vamos a ver qué resultados nos ha dado, que tenemos mucho interés dada la situación de pandemia que hemos tenido y cómo ha impactado. ¿Vale? Hay un poco de ruido por ahí, no sé si podemos poner unos minutos, ¿no? Estamos, gracias. Bueno, esta es un poco la estructura del estudio, ¿vale? Vamos a contar simplemente cómo ha sido la investigación, cuáles son los objetivos de este estudio, que más o menos nosotros los hemos venido a decir, pero bueno, en concreto, cuáles eran los objetivos que nos hemos propuesto, con qué metodología lo hemos realizado y cómo ha sido esa muestra, ¿vale? Cuál es la caracterización. Vamos a ver primero cuál es lo hemos llamado radiografía, ¿vale? La radiografía del mercado laboral, cuál es la situación que tenemos actualmente, ¿vale? ¿Qué hacen las empresas?
hacia dónde vamos, incluso algunos rangos salariales, algunas horquillas salariales, ¿no? Vamos a poder descifrar. Vamos a ver ese impacto que comentábamos de la pandemia. ¿Ha afectado realmente a nuestro sector? ¿Cómo ha afectado a empresas y trabajadores? Y cómo se ha ido adaptando a nuestro sector que llamamos digital, ¿no? Se ha adaptado mejor. Ahora os lo contamos. Y luego hemos querido, ¿no?, ser optimistas y ver un poco esa mirada de futuro, hacia dónde van las perspectivas de nuestro sector, cuáles son los perfiles, qué oportunidades hay, en fin. Y por supuesto, cuáles son esas áreas donde, si la gente quiere entrar en nuestro sector, esas áreas de mayor desarrollo, ¿no?, que puedan entrar. Pues nada, siguiente. Vamos a ver ya la metodología. Vamos a los objetivos. Bueno, es un poco, la estructura está basada en el fondo en los objetivos, ¿no? Queremos saber cómo es actualmente la situación de nuestro mercado laboral, cuáles son los perfiles de los trabajadores, si están contentos, se hace formación, incluso esa retribución salarial en esas franjas que comentábamos, ¿no? Y vamos a comparar también con la edición de 2018 para ver en qué situación estamos. Otro de los objetivos clave que nos planteamos cuando empezamos a hacer este estudio por mayo, ¿no?, abril-mayo, era que todavía ni siquiera veíamos todos los efectos reales, ¿no? El impacto de la pandemia en nuestro sector. Nuestro sector se llama marketing digital y sabemos que el digital, todo lo digital ha sido clave, ¿no?, en este sector. Por tanto, vamos a ver si ha habido efectos negativos o positivos, algunos, y bueno, cómo se ha impulsado nuestro sector y cómo se ha adaptado. Vamos a ver cómo es el escenario de empleabilidad en España. ¿Cuál es la situación ahora mismo y cuál es la situación a medio plazo, ¿no? Vamos a ver si realmente se está destruyendo empleo o no y qué perspectivas o qué futuro pueden tener nuestros profesionales, cuáles son esas profesiones más demandadas en la actualidad. Y por último, el último punto que comentábamos, esas tendencias, ¿no? Identificar esas oportunidades de futuro para los profesionales que quieran entrar en nuestro marketing digital, en nuestro sector que llamamos, pues cuáles serían las disciplinas o las áreas o donde puede ser más son más prometedoras. Vamos a ver la metodología. Esto se ha hecho, por supuesto, preguntando a profesionales. Se ha hecho una encuesta, es declarativa, metodología declarativa. Os hemos preguntado a todos los profesionales del sector del marketing. Sí que hemos querido que fuesen en activo o si estaban en desempleo, que hubiera sido menos de un año, ¿vale?, de desempleo. Y hemos preguntado, el universo han sido profesionales tanto de IAB como de InfoJobs, han sido empresas especializadas en marketing, autónomos o freelance, por supuesto, relacionados con nuestro sector, marketing, o simplemente departamentos específicos de marketing en empresas que tengan otra actividad diferente, como pueden ser los anunciantes, ¿no? Como comentaba, esta encuesta se ha hecho a profesionales de IAB e InfoJobs. Y la muestra ha sido de 801 entrevistas completadas, ¿vale? Como decía, han sido trabajadores en activo o que están buscando su primer empleo. Y hemos querido excluir los que llevan parados más de un año, ¿vale? Porque si no, no tenía realmente fiabilidad en el último año, que es lo que queríamos comparar con el último año. Ha sido a nivel nacional y el trabajo de campo se ha realizado ahora en octubre, ¿vale? Y esta es la caracterización de la muestra. Bueno, es bastante similar a la del universo internauta, parecido, poco más hacia el sexo femenino, ese 53 frente al 46. En edad, si veis ahí, los jóvenes, va a ser uno de los insights que vamos a destacar. Es un sector joven, a los jóvenes les gusta nuestro sector. Fijaros ese rango de 25 a 34, que es el mayor, pero que si juntamos con el 18 a 24, pues casi hace ese 50%, ¿no? A nivel formación, bueno, está muy equiparado a estudios universitarios con posgrado, lógicamente es gente formada. Y la situación laboral, como comentábamos al final, está seleccionada la muestra, son en activo, trabajando en una empresa, autónomos o parados en menos de un año con ese 28,3%. Así que nada, sin más, os voy a dejar ya con María Toribio, de Adevinta, que va a explicaros esa radiografía del mercado laboral y esa situación actual. Gracias, María. Pues muchas gracias, Belén. Gracias por ponernos en contexto todo el estudio. Y bueno, pues como decía, ¿no? Ahora lo que vamos a ver, siguiendo ese hilo de historia, es la radiografía del mercado laboral en lo que es nuestro sector del marketing digital. Al final, cómo es la situación actual del mercado
en España, ¿no? Vamos a ver qué tipología de player están dentro del sector, cuáles son las categorías profesionales más demandadas, al igual que las profesiones digitales más extendidas. Luego vamos a ver también qué papel juega la formación dentro de esta radiografía. Y por último veremos cómo es la distribución salarial, ¿vale? Como ha comentado Belén, hemos obtenido datos por rangos salariales. Bueno, pues comenzando por la tipología de players dentro del sector, si os fijáis a la izquierda, ¿vale? En qué tipos de empresas trabajan estos profesionales, ¿no? O trabajamos todas las personas que han participado en esta encuesta, pues sobre todo lo que vemos es que trabajan en agencias de marketing, en proveedores tecnológicos especializados, también en medios de comunicación, consultoras o agencias creativas. ¿Vale? Es al final el top 5 del ranking que lideran las tipologías de empresas donde están ubicadas estos profesionales, ¿vale? Y si lo miramos por el lado de la derecha, en cuanto a los departamentos... O sí, no lo sé. Centro. Mute, por favor. Vale, gracias. Como decía, si lo vemos por el lado de la derecha, ¿vale? Pues también tenemos el ranking, pero por departamentos. Es decir, hemos visto en qué categorías de empresa y ahora lo que vemos son los departamentos. Y sobre todo, bueno, pues destacan, lógicamente, departamentos de marketing con un 31%, seguido de comercial y atención al cliente, ¿vale? Que también veremos ahora el peso, ¿no? Que tiene todo el tema relacionado con la cultura clientecéntrica, perdón. Y bueno, pues luego también departamentos de comunicación, creatividad, etcétera. Si lo vemos por categorías, ¿no? ¿Cuáles son las categorías profesionales y cuál es el nivel de responsabilidad? Pues lo que podemos observar es que la gran mayoría, ¿no? El grueso de los profesionales del marketing ocupan puestos, como veis a la izquierda, de técnico junior, ¿vale? Sobre todo es el 50% está ubicado en este rango de categoría profesional. Destacar que esta parte ha subido 10 puntos con respecto a los resultados que obtuvimos en 2018. También lo que vemos es el otro 41% ocupan puestos de manager o mando intermedio, y luego en los dos extremos pues tenemos la parte de prácticas becas o la parte de gerencia o alta dirección, que vemos que sí que esta última parte ha descendido respecto a 2018 en 12 puntos, ¿vale? Que se traducirá, pero no me quiero adelantar, en lo que es la parte de distribución salarial, ¿vale? Tener en cuenta que esta parte ha decrecido respecto a 2018. Y si vemos los años de experiencia, pues como decía también Belén, estamos ante un sector que es joven, ¿no? Porque en su mayoría cuenta con menos de 5 años de experiencia en lo que es dentro del sector, ¿vale? Si veis abajo a la derecha, el 42,6% se sitúa entre tener una experiencia de 2 a 5 años, ¿vale? ¿Y cuáles son las profesiones digitales más extendidas? Bueno, pues lo que vemos aquí de todo el ranking, en primer lugar aparece Client Service, ¿vale? En segundo, Inbound Marketing, que bueno, como sabemos también cobra peso respecto a 2018 y lo veis también puntualizado con 8 puntos. Y bueno, pues esta profesión es la que, como sabemos, está enfocada o focalizada a toda la estrategia digital de una compañía, ¿no? Al final son los encargados de reunir tanto acciones de marketing digital, contenidos, analítica web, generación de leads y demás. Y luego en tercera posición tenemos a lo que es la profesión de consultor. Entonces, de aquí dos cosas principales, ¿no? Al final es lo que comentaba antes, tenemos una clara orientación a lo que es el soporte al cliente, y esto también se deriva, ¿no? de cada vez
más el esfuerzo que hacemos o que se hace dentro de las organizaciones por poner al cliente y al usuario, ¿no? Al consumidor en lo que es el centro y a partir de ahí dibujar o diseñar lo que son las estrategias a nivel compañía. Y bueno, aparte tenemos también el sector está también marcado por la variedad, ¿no? La variedad de especialidades y de áreas que, como veis, pues luego ocupan un marketing executive. También tenemos profesiones como social media, PR, e-commerce, ¿de acuerdo? Y siguiendo con la formación, ¿de acuerdo? ¿Qué papel juega la formación en toda esta radiografía del mercado laboral? Bueno, pues ¿qué vemos? ¿Las empresas invierten en formación? Pues lo que vemos es que tan solo 4 de cada 10 invierten, ¿no? en formación para sus empleados, con lo cual aquí no podemos decir que la formación interna es todavía un asunto que aún necesita expandirse, ¿no? Por lo que es dentro de las compañías del sector. ¿Vale? Y si hacemos zoom en lo que es esta formación, bueno, pues ¿quién está formándose, ¿no? Actualmente? Pues vemos que del total de la muestra, ¿vale? El 56% actualmente de los profesionales se están formando, ¿de acuerdo? Y sobre todo lo que vemos es que se forman de forma online, ¿vale? Que es, como veis aquí, el 84% lo hace en esta modalidad. Esto, pues lógicamente, por todo lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo, ha aumentado 12 puntos respecto a 2018. Y si analizamos la tipología de formación que están realizando, pues sobre todo es formación online especializada, ¿vale? Tiene cursos especializados, ocupa el 53% de esta tipología de formación, seguido de máster online, ¿vale? Y bueno, a continuación estudios de posgrado, seguido de FP, etcétera. Y bueno, ¿quiénes también son los que más se forman? Pues lo vemos en el gráfico de la izquierda, ¿no? Al final son las personas que están buscando su primer empleo, los que llevan en desempleo menos de un año, son los que más se forman, ¿vale? El 64% versus el 53% de los trabajadores en activo, ¿no? Bueno, pues al final podemos decir que son la tipología de la gente buscando primer empleo y en desempleo menos de un año se forma más que los propios trabajadores en activo. Y además, también otro punto diferenciador es que a medida que cumplimos años, ¿no? Nos formamos menos, ¿vale? Y esto al final se relaciona con quien se está formando más son el público de entre los 18 y los 24 años, ¿vale? Incluso por encima, 12 puntos por encima de lo que es el público de más de 45. Y ya por último, para ir cerrando este capítulo de radiografía, acabamos con lo que es la distribución salarial, ¿vale? Cómo está distribuidos los salarios, ¿vale? Dentro de nuestro sector del marketing digital. Pues, ¿qué vemos? Tenemos aquí una tabla que lo que nos indica es esta distribución con datos de 2018 y datos de este año. Entonces, bueno, pues al final lo que vemos, ¿no? y lo que hemos analizado es que el grueso de los profesionales del sector se mueve entre horquillas de entre los 10.000 y los 30.000 euros anuales. ¿De acuerdo? Y que hemos observado que no hay grandes diferencias respecto a 2018, ¿vale? A cuando hicimos la primera edición. Sí que es verdad que cabe señalar que las personas que cobran más de 50.000 euros anuales ha descendido, ¿vale? Respecto a 2020. Y esto es lo que también veíamos con relación con la distribución por categorías, ¿no? Que al final, bueno, pues también había descendido lo que es la parte de gerencia y dirección. ¿De acuerdo? Y para terminar, bueno, pues me gustaría dejar cuatro ideas clave antes de pasar al siguiente bloque, ¿de acuerdo? Que de todo lo que hemos visto, y es, uno, el sector del marketing digital está muy orientado a lo que es el cliente, ¿vale? Y es un sector, como hemos visto, joven, con menos de 5 años de experiencia en su mayoría.
Número 2, que no solo a medida que cumplimos años nos formamos menos, sino que también ese expertise del sector lo que nos lleva es a ser conscientes de esa mayor dificultad a la hora de cambiar de trabajo o de generar procesos de búsqueda, ¿no? Que al final una cosa conlleva a la otra. Número 3, que más de la mitad de ellos, sí que de los profesionales han optado, ¿no? por formarse, por continuar formándose y sobre todo de forma online con el objetivo de buscar una especialización, como hemos visto en su mayoría cursos especializados. Y por último, pues respecto a rangos salariales no hemos visto grandes diferencias con 2018 y el grueso se sitúa entre los 10.000 y los 30.000 euros anuales, ¿vale? Como salario. Y con esto doy paso a Mónica, mi compañera Mónica, ¿vale? Ella es la directora de comunicación de InfoJobs y nos va a hablar del impacto de la pandemia. Gracias. Mónica, estás en mute. Perdón. Buenos días, gracias María, gracias Belén por la introducción. Y bueno, como apuntabas, vamos a ver lo que ha sido el impacto de la pandemia a nivel laboral en el sector. La irrupción de la pandemia del coronavirus supuso un parón productivo y comercial a nivel mundial que todavía hoy seguimos sufriendo y que ha tenido graves consecuencias para la economía y el empleo. Por dar un dato, a cierre de octubre había 40.000 empresas cotizantes menos según los registros de la Seguridad Social, comparando el dato de octubre y febrero. En InfoJobs, como plataforma líder de empleo en España, hemos visto esta afección claramente. Y bueno, pero seguimos trabajando día a día para seguir conectando personas y la tasa de paro también ha aumentado, estamos en un 16%, y también lo veíamos en las respuestas de los encuestados en el estudio, porque un 28% de los profesionales consultados declaraban estar en paro recientemente, ¿no? En el último año. Durante el estado de alarma, nosotros en la plataforma, en InfoJobs, vimos cómo se redujo drásticamente, ¿no? La publicación de vacantes. En el momento más duro, de hecho, comparando con datos de 2019, se llegó a publicar hasta un 70% menos. Sin embargo, a partir del mes de mayo, a medida que las medidas restrictivas se iban un poco relajando y salimos del confinamiento total, pues la economía, todos los sectores productivos, etcétera, empezaban a reactivarse y también se ha empezado a reactivar el empleo y paulatinamente, de forma muy lenta, muy moderada, se ha ido subiendo. De todas formas, a día de hoy seguimos en unos niveles bastante inferiores, ¿no? Si comparamos contra la situación del año pasado, de 2019. De hecho, todavía hay sectores como el del turismo-restauración que siguen con un parón, sobre todo el tema de turismo, ¿no? Prácticamente total, y que tienen gran parte de las plantillas todavía en situación de ERTE. Sin embargo, el sector digital y sobre todo lo vinculado con el e-commerce ha sido uno de los motores, ¿no? laborales durante toda esta situación. El gran protagonista, desde luego, ha sido la categoría sanitaria, pero todo lo vinculado con el ámbito digital, como decía, y también con la parte un poco de compras, logística, almacén, todo lo que se ha generado en torno al e-commerce, que ha permitido a las empresas el poder seguir vendiendo sus productos y prestando los servicios para llegar al consumidor final, pues esto es lo que ha mantenido en gran medida la actividad. Sin embargo, podemos hablar también de que el coronavirus no solamente ha afectado al mercado laboral en cuanto a este impacto en el empleo, sino también ha habido otra derivada, ¿no? Vinculada con lo que es la digitalización. Recuerdo el comentario del presidente de Telefónica España, Emilio Gallo, que comentaba en el Foro Digitales que en estos últimos meses se ha avanzado el equivalente a 2 o 3 años en los planes previstos de digitalización de las empresas. Y además la digitalización es la llave para el crecimiento económico de las pymes en nuestro país.
En este estudio ha quedado reflejado claramente el impacto del teletrabajo, ¿no? Pero lo que está muy claro es que en sectores como este que nos ocupa, el del marketing digital, va todo mucho más allá. Entonces, bueno, si queréis, vamos a ver ahora ya un poco las principales conclusiones, por un lado, en cuanto a lo que comentaba de situación laboral de la pandemia, y por otro lado, en cuanto al aspecto de la digitalización en la segunda parte. Bien, aquí podemos ver cómo el 22% de los profesionales encuestados han declarado que sí que han estado afectados por un ERTE y que el 16% de hecho ha estado afectados por despidos de forma indefinida o bien parcialmente. Para el 29% de los encuestados no ha habido un cambio en su situación laboral, aunque es cierto, aquí cabe señalar que prácticamente que más de la mitad, ¿no?, estaban en paro. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que, de hecho, a cierre del estudio, la recuperación de empleo en el sector no parece una realidad y que la mayoría, el 55% de los encuestados, continúa en la misma situación. Pasamos a la siguiente, por favor. En relación al tema de la estabilidad laboral, ¿no?, o al temor a perder el empleo, la incertidumbre es otra de las consecuencias claras de la COVID. Aquí vemos cómo un 47% de los encuestados tienen este temor si se declara un nuevo estado de alarma, ¿no?, que pudiera producir una situación similar a la de la primera ola, ¿no?, a la del confinamiento total. Y, sin embargo, muy bien, gracias. Y en cambio, no, por favor, María, pasa. En cambio, por otro lado, también vemos una relación y vemos diferencias si entramos en evaluar cómo han respondido los distintos niveles y también por departamentos, ¿no?, en relación a este temor, a esta inestabilidad laboral. Aquí vemos cómo los profesionales técnicos o sin experiencia se sienten como los más vulnerables. Sin embargo, los gerentes pues, se sienten más seguros ante esta posible, ¿no?, situación de despido. Por otro lado, por departamentos, podemos ver cómo los departamentos de investigación, recursos humanos, atención al cliente y creatividad se ven también a sí mismos como los más vulnerables. Y marketing, cuentas y comunicación se sienten más seguros, ¿no?, ante una posible situación de despido. Si vemos el impacto de la pandemia en la estabilidad, analizando más el tipo de empresas, en general hemos de decir que, bueno, sí existe ese temor, ¿no? El 43% de los profesionales piensan que puede haber una reducción de plantilla en el corto plazo. También aquí está ese temor, ¿no?, a una posible situación de confinamiento, cierre, parón, como la que se produjo en la primera ola, que bueno, ahora estamos, yo creo, en una situación un poco más esperanzadora porque los datos están bajando y tenemos a la vista el tema de que lleguen ya las vacunas, etcétera, pero en el momento en el que se realiza el estudio, pues la previsión era el que pudiera darse, ¿no?, este confinamiento, con lo cual se percibía de esta manera. Como decía, si entramos un poco en el tipo de empresas, son las agencias de medios donde existe un mayor miedo al despido. De hecho, ahí sube hasta el 75%, muy por encima, ¿no?, de la media. Seguida de las empresas de publicidad móvil y las productoras. En el lado un poco más optimista, por tipología, ¿no?, de empresa, se sitúan pues, los empleados de las consultoras, las agencias de marketing y los departamentos, ¿no?, de marketing digital de los anunciantes, que ven más lejana, ¿no?, esta posibilidad de despido. Y bueno, pasemos ahora al bloque de la digitalización, ¿no? Según los profesionales también encuestados, la COVID claramente ha acelerado este proceso. Si bien es cierto que nos encontramos en un sector de actividad de naturaleza ya digital, con lo que aquí las empresas y la percepción de digitalización
en las mismas ya estaba en un ranking bastante alto, ¿no? O sea, podemos decir que se ha pasado prácticamente de una media de un 7 a un 8, ¿no? Sobre 10, de un 6,7 a un 7,8, con lo cual se sitúan en un rango muy alto si contemplamos la media general, ¿no? de empresas en España. Pero sí se ha notado ese factor de aceleración. Y de hecho este ha venido muy relacionado con lo que es la práctica del teletrabajo. En la siguiente vemos cómo más de la mitad de los trabajadores en activo del sector han teletrabajado, un 54%. Aquí he de decir que, de hecho, en InfoJobs realizamos también este estudio a nivel general, ¿no? de empresa española, y el nivel de teletrabajo instaurado previo a la COVID era bastante más bajo. Apenas el 23% de los encuestados de las empresas tenían instalada esta medida como una práctica habitual. Y además se vinculaba más a beneficios, digamos, y al concepto de flexibilidad laboral. Sin embargo, hoy en día, más del 50% de los encuestados declaraban que si podían realizar su actividad por esta vía, habían estado teletrabajando, lo cual es prácticamente muy, muy coincidente. En cuanto al modelo también, he de decir que prácticamente declaró, ¿no? el 90% que ha sido trabajo total. Aquí vemos, por otro lado, un poco cómo se ha valorado, ¿no? esta práctica del teletrabajo. En general, una mayoría también muy importante, prácticamente 8 de cada 10, han calificado como bueno o muy bueno. Y actualmente prácticamente la mitad de las empresas de los entrevistados mantiene el mismo modelo que tenía instaurado en la pandemia. El 30% sí lo ha reducido, el 32%, y solo un 16% ha vuelto al modelo, digamos, presencial. Entonces, en general, se ha apostado por la continuidad. Y bueno, por resumir, ¿no? este bloque de impacto en mercado laboral, pues tenemos, aquí están los principales puntos, ¿no? En general sí que existe una inestabilidad, cierto miedo, incertidumbre, ¿no? Casi un 40% de los profesionales sí que se ha visto afectado por un ERTE. Y hay en el corto plazo, al menos a 6 meses vista, existe una visión negativa, ¿no? El 43% teme que pueda perder el empleo y por otro lado, también pues esta percepción de inestabilidad laboral está muy ligada a si se pudiera dar un nuevo estado de alarma. Y esta inseguridad es también más detectable en los puestos técnicos y en los mayores de 55 años. Y por otro lado, la otra gran conclusión es la relacionada con la transformación digital. La digitalización ya se encontraba en niveles altos en este sector en relación también a la media de empresas del país, y que sí que al menos se ha subido prácticamente un punto, aunque está muy ligada a lo que ha sido la práctica, ¿no? del teletrabajo, ¿no? Como dicen, este año será el año del teletrabajo, pero parece que el teletrabajo también ha llegado para quedarse, si bien probablemente combinado, ¿no? a medida que las cosas mejoren con una práctica también presencial. Gracias, y doy paso a Rosario Borrego de GFK, que nos va a presentar las conclusiones, digamos, un poco a futuro, ¿no? del estudio. Gracias, Mónica. Hemos estado viendo, o sea, Mónica ha hecho una descripción muy detallada de ese impacto que ha tenido en el momento crucial en el que se produce toda la pandemia y todas las repercusiones que ha tenido a nivel de las empresas y de los propios trabajadores. Y en el estudio, cuando planteamos con IAB y con Adevinta un poco también esos objetivos y para qué podíamos utilizar el estudio, queríamos ir un paso también más allá, de conocer también, bueno, pues que estos cambios que hemos tenido en estos últimos meses, cómo los perciben y qué esperan los profesionales o qué esperamos los profesionales de este sector hacia el futuro, y dónde podemos como mercado también trabajar y facilitar el desarrollo del sector, ¿no? Y por eso una de los principales hitos que queríamos conocer es, oye, cuáles son las expectativas
y un poco también en qué medida los profesionales estamos esperando el desarrollo del sector. Si pasamos a ver los resultados, María, las expectativas laborales también han cambiado. O sea, esta pandemia nos ha revolucionado la vida en muchos sentidos y también en las expectativas laborales que teníamos al inicio del 2020 respecto a lo que estábamos viviendo en octubre, que fue la fecha en la que nos hacían estas declaraciones y estas respuestas. Mayores expectativas hay en torno a permanecer en el puesto de trabajo que tenemos actualmente, es decir, es una forma de preservar lo que tenemos y de querer conservar aquello en lo que nos estamos desarrollando. Y en el lado negativo, pues tenemos menos perspectivas de poder tener un crecimiento dentro de la propia compañía o de llegar a un incremento salarial, ¿vale? Parece que somos bastante conscientes de todo el impacto a nivel económico, no solo en el sector de marketing digital, no solo en España, sino a nivel global, que está teniendo la pandemia, y por tanto somos conscientes de que hay temas que no podemos esperar, o que al menos nuestras expectativas son menores. Y hay un bloque central que vemos en la parte de, bueno, pues sin cambios, no hay grandes cambios en las expectativas para cambiar de empresa, precisamente también por esa mayor inseguridad o inestabilidad que percibimos los profesionales. Bueno, pues prefiere a lo mejor no arriesgar. En niveles un poquito inferiores, bueno, pues el estudiar para mejorar tu posición dentro de la empresa, tal vez no por la inquietud que tenemos por formarnos, que también hemos visto con los datos anteriores, que son bastante elevadas y que son bastante los profesionales que están alternando incluso mientras trabaja el formarte y el tener una continuidad en tu desarrollo, y también en emprender un negocio, ¿no? Parece que nos quedamos en una posición y en una perspectiva y en unas expectativas mucho más conservadoras, ¿no? De, bueno, pues no voy a emprender, no voy a cambiar de trabajo, casi lo mejor es, o mi expectativa, mi objetivo será mantenerme en mi puesto de trabajo. Y es por lo que decíamos de, bueno, pues parece, ¿no?, que nuestra expectativa y nuestras perspectivas son más conservadoras tras ese impacto tan brutal del primer estado de alarma en España. Si continuamos, queríamos saber también, bueno, pues esa irrupción o ese parón, ¿no?, de la posibilidad de encontrar empleo, de vacantes y demás. Queríamos ver también un poco cómo lo percibían a futuro, y vemos cómo las perspectivas de encontrar empleo también se reducen. Si vemos en el inicio de la pandemia o antes de la pandemia, que sería la línea gris, oye, pues había una gran cantidad de profesionales que veían con bastante probabilidad, bastante seguridad, que se pudiera hacer un cambio y encontrar un nuevo empleo, aunque ya estuvieses trabajando o en situación de desempleo. Después de la pandemia, que sería la línea azul, veis que se han invertido totalmente y son muchos más los profesionales que lo ven bastante poco probable o con más dificultad, ¿vale? De hecho, bueno, si hiciéramos una media, habríamos pasado en una valoración de 0 a 10, de 7,6 a actualmente están en torno a ese 5, 4,7, y por tanto decimos que, bueno, pues las perspectivas que parece que tenemos de encontrar empleo son bastante menores. Eso tampoco es negativo, porque vemos que la inquietud sí que sigue estando en continuar en tu empresa y en desarrollarte dentro de esa empresa, pero bueno, pues vemos que somos bastante conscientes, ¿no?, de lo que hay, y de bueno, pues seguir estando un poco también al día y en desarrollarte dentro de las disciplinas que estás utilizando, y que van un poco también muy en línea con lo que comentaba María, de ser un sector muy volcado en el cliente,
un sector en el que la agencia está teniendo también un peso muy importante y, por tanto, las áreas o las disciplinas que están utilizando en mayor medida los profesionales del marketing digital actualmente son la estrategia digital, la optimización de campañas y todo un bloque de gestión de contenidos. Y esto nos va a llevar también un poco a ver, oye, ¿qué estás utilizando actualmente en tu empresa y dónde te gustaría formarte o en qué disciplinas son las que te gustaría formarte? Por un lado, destacar ese enfoque práctico de que las disciplinas que estamos utilizando o que más estamos utilizando son aquellas en las que también queremos continuar formados. Existe esa inquietud por seguir evolucionando, por seguir estando al día, y es que es casi inevitable en un sector como el del marketing digital. Sin embargo, también hay dos áreas que han irrumpido con fuerza comparando con la edición del 2018, y es la parte de la analítica web y e-commerce, que está también rondando en el 30% de entrevistados que nos dicen que quieren formarse en estas disciplinas, y que a la vez también va un poco unido con que son dos áreas en las que vemos que el sector va a seguir desarrollándose a futuro, ¿vale? Que van a ser como las áreas también más prometedoras. María, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos cómo estas áreas, fundamentalmente la de e-commerce, que ha irrumpido con mucha fuerza y, como decía Mónica, también un poco provocado porque ha sido un área que gracias a la tecnología nos ha permitido seguir utilizando servicios y productos a pesar de ese confinamiento tan estricto que hemos tenido. Entonces, los datos avalan también lo que comentaba Mónica, de que la digitalización, o incluso el presidente de Telefónica creo que nos comentaba, ¿no? que la digitalización ha avanzado como 3 años en estos últimos 6-8 meses, y que evidentemente hay disciplinas y áreas tecnológicas muy prometedoras en las que también el mercado, en el sector de marketing digital, nos vamos a seguir desarrollando. Y destacar todas las que tienen mucho que ver con e-commerce, con mobile marketing, inteligencia artificial, y completaríamos ese top 5 con la data y la publicidad programática para estar también cerca de las marcas, del consumidor, y esa visión del sector muy focalizada en el cliente. Por último, ver un poco esa mirada al futuro, que bueno, estamos en un marco de inestabilidad en muchos sentidos, de incertidumbre, y que nuestro reto es seguir desarrollándonos en el trabajo, formarnos, avanzar en disciplinas nuevas, y esas áreas también más relevantes que acabamos de comentar, muy unidas al e-commerce, a la tecnología, al uso de data, y que son áreas que estaban ahí, como decíamos, ¿no? que veíamos que era el momento, y que parece ser que sí que están tomando impulso en este último año y el futuro cercano. Y con esto cerraríamos todos los pilares que hemos estado trabajando en el estudio, y me gustaría dar paso a Belén, que nos va a hacer un poco ese resumen de la foto que hemos obtenido con el estudio. Fenomenal, muchas gracias, Rosario, muchas gracias a todas. Antes de entrar con estos aprendizajes o estas conclusiones, quiero deciros que podemos, al final, cuando acabemos, la idea es contestar preguntas. Si tenéis, ya que tenemos aquí también a Mónica, María, que son las personas responsables de Vinta, y Mónica de Infojobs en concreto, podemos preguntarle también, bueno, cualquier pregunta que se os ocurra, ¿no? De algunos datos voy a dar que nos ha pasado comparando nuestro marketing, nuestro sector de marketing digital con el resto, para ver esta situación. Ahora os cuento, pero que sepáis que para preguntas podéis dar al botón de preguntas y respuestas, y luego después pues intentaremos contestarlas, ¿vale? Pues nada, vamos a ver un poco estas conclusiones de este estudio. Bueno,
al final, no solamente en nuestro sector, sino en muchos, el user-centric, ¿no? Al final, el foco en el cliente es la clave, no podía ser menos en nuestro sector. Es muy heterogénea, hay un montón de profesiones que hemos estado viendo y de perfiles, pero es verdad que ahora mismo la más extendida es el client service en todos sus ámbitos y llamándola con todas las nombres o nomenclatura que queramos, ¿no? Hay muchas áreas innovadoras. Hemos destacado el inbound marketing, pero bueno, yo quería decir que efectivamente tenemos unas áreas de trabajo que están muy focalizadas en esa personalización, como puede ser el inbound y como pueden ser otras que ahora veremos. Otro punto que hemos visto, que han dicho prácticamente en todas las estructuras del estudio, es ese perfil joven que tenemos en nuestro sector. Fijaros, casi el 70% de los profesionales están en esos rangos entre 25 y 44 y, lógicamente, tienden a ser puestos más técnicos junior que aumentan con respecto a la edición de 2018 que hicimos, ¿no? Y bajan el perfil de gerente o dirección general, ¿no? Con los rangos de distribución salarial, pues hemos visto que un poco siguiendo con esta trayectoria más joven, los rangos salariales han crecido entre los 10.000 y 30.000 anuales, aunque el grueso está situado hasta los 50.000 en comparación con la edición de 2018 y baja la horquilla de mayor. Incluso en 2018 teníamos una horquilla de más de 100.000 o 125.000, recuerdo bien, que esta vez no la hemos aglutinado con la de 75.000 porque era muy bajita, había bajado muchísimo, ¿no? Con el tema de formación, que aprovecho también para decir, pone que realmente la gente ya se está formando, más del 56, más de la mitad se está formando actualmente y sobre todo online porque no nos queda otra. De hecho, nosotros en IAB hacemos muchísima formación, era toda presencial y bueno, pues a raíz de la pandemia hemos cambiado radicalmente y nos hemos tenido que volver online, o sea que estamos muy alineados lógicamente con el sector. ¿Quién se forma más? Pues al final jóvenes y desempleados son los que están participando de esa formación o reciclaje en general, ¿no? Y 4 de cada 10 empresas son las que invierten en formación. Dale, María, gracias. Dale la siguiente. El tema del impacto del COVID, bueno, pues como ha contado Mónica, no son buenas noticias en general para ningún sector. El nuestro, más allá de los datos negativos, que sí que los hay, por supuesto, como tenemos aquí, hemos visto que ese 15% de profesionales han sido despedidos y que un 22% se han visto en un ERTE. Pero bueno, un 55% sigue en la misma situación. Sí que teníamos un dato que ha comentado Mónica comparando a nivel ofertas de empleo que se vieron paralizadas esos primeros meses de pandemia, pero que luego se han visto reactivadas. Es verdad que las ofertas de empleo han caído un 10% en nuestro sector, pero en el mercado en general han caído un 16%. Por tanto, quiere decir que nuestro sector se ha visto un poco menos afectado, dentro de que se ha visto afectado por la pandemia, ¿no? La tipología de empresas donde más despido ha habido a nivel declarativo en este estudio han sido productoras, agencias y consultoras. Y efectivamente seguimos con la incertidumbre, ¿no? El 47% de los profesionales tienen ese miedo a saber cómo va a evolucionar esto, cómo va a ser el año que viene y un poco perder el empleo. A mayor edad más miedo, más del 60%, aquí pone mayores de 65, pero lógicamente son errores, a mayores de 55 ven peligrar su trabajo y becarios y técnicos pues al final son los más inseguros, ¿no? La gente de más nivel, como veíamos gerentes y directores generales, bueno, ven peligrar menos su futuro. Y a nivel empresas, ese 47%, bueno, pues piensa reducir en sus empresas plantilla, por desgracia, en los últimos 6 meses. Esperemos que esto cambie, que entre la vacuna y todo esto revierta y podamos dar mejores insights, ¿no? Dentro de poco. Y por último, esas tendencias que decíamos, el tema del teletrabajo, lógicamente ha traído cosas buenas también la pandemia, al final es algo que se está implantando. Más de la mitad de los profesionales que estaban en activo han teletrabajado totalmente, es 85%. Y a día de hoy ese 53% mantiene el mismo plan que teníamos durante el confinamiento. Es decir, las empresas se han dado cuenta que el teletrabajo funciona y por tanto, dada la situación que tenemos, mantenemos ese teletrabajo, ¿no?
También preguntábamos tanto a los empleados como a las empresas por cómo ven la digitalización, cómo califican esta digitalización y bueno, sacan un notable alto con ese 7,8 en general, la media de digitalización, y ahí en esa pirámide podéis ver un poco los grados en función de la tipología de empresas, ¿no? Lógicamente, cuanto más especializada es una empresa, pues más digitalizada es. Agencias generales, variadas, significa de otro tipo, bueno, pues tiene más bajo como anunciantes, pero luego todas las empresas directamente que dependen del sector, como soportes, consultoras, agencias creativas y demás, pues tienen un grado alto de digitalización, ¿vale? Y bueno, con un futuro prometedor, eso esperamos, ¿no? Creemos que los profesionales del marketing lo tenemos claro, es un futuro que está ahí, que todo es digital a día de hoy y que bueno, al final nuestro trabajo se basa en apostar por esto, impulsar por esto, tener esa, bueno, como decimos aquí, esa estrategia y esos contenidos y toda esa optimización de la publicidad digital, ¿no? Y eso es todo uno. Por supuesto, el e-commerce también es un área que ha crecido mucho dada la situación ahora mismo y seguida de otras áreas que yo sí que me las he apuntado porque creo que es muy importante. El e-commerce está en primera posición, pero bueno, toda la parte mobile, toda la movilidad es clave a día de hoy. La inteligencia artificial, el machine learning es otra de las patas que vemos que tiene muchísimo futuro, por supuesto con data de programática y toda la parte de creación de contenido, como es el tema de inbound, de branded content, los influencers o creadores de contenido, como les gusta llamarse. Con lo cual, bueno, creemos que por ese lado nos queda mucho crecimiento todavía. Y poco más. Esto hasta aquí hemos llegado con el estudio. Esta infografía que veis aquí la tenemos para distribuirla. La podéis encontrar tanto en la web de IAB como en las redes sociales de las empresas que estamos aquí representadas. Por supuesto, el estudio lo vais a encontrar también subido a nuestra web. El completo es para los socios, luego habrá una versión reducida para los que no son socios. Y si os parece, vamos a pasar al turno de preguntas y respuestas, así que si queréis hacer alguna pregunta, en el botón de preguntas y respuestas no dudéis de preguntarnos. Aquí tenéis los contactos, por si tenéis alguna duda o cualquier feedback que queráis darnos, podéis nada, preguntarnos. Yo quería agradecer tanto a Deventa como a GFK su participación y el esfuerzo por llegar hasta aquí, que no creéis que ha sido complicado. Creo que es un gran estudio y sobre todo en comparación con el 2018, ¿no? Hay muchos cambios. Pero bueno, vamos a empezar con una pregunta. La lanzo a quien quiera contestar de las panelistas, ¿no? ¿Creéis que el teletrabajo ha llegado para quedarse? Ahora que estamos en la nueva normalidad, ¿el sector continuará con el teletrabajo como algo habitual en sus equipos? ¿Cómo veis el mundo teletrabajo en general? Quien quiera. Mónica, bueno, voy a entrar yo, si os parece bien. Indudablemente, el teletrabajo parece ya, yo creo que es la frase, ¿no? El titular, ¿no? del teletrabajo, pero probablemente ahí hay todavía bastante camino, ¿no? que recorrer, porque yo escuché decir, al final es un poco un tema más semántico, ¿no? Pero no es lo mismo teletrabajar que trabajar en remoto y realmente que estén los equipos y las empresas, ¿no? preparados para poder realmente operar y comunicarse, aunque es verdad que en un sector como el del marketing digital, pues las cosas son más fáciles, ¿no? que en otros sectores. Y bueno, y que también ahí es importante el revisar y atender también a temas como flexibilidad laboral y un poco conciliación, ¿no? etcétera. Aunque yo creo que las propias empresas también son conscientes de cómo tienen que revisar todo esto, porque son nuevos retos a los que nos estamos enfrentando todos y la voluntad del pulso que nosotros tenemos de las empresas en InfoJobs también es esta. ¿Algún otro comentario? O sigo a la siguiente pregunta. Vale, yo quería preguntaros, ¿cómo veis la recuperación? Hemos visto que, lógicamente, la pandemia ha impactado, eso es inevitable a cualquier sector. Si puede decirse, el nuestro se ha visto un poquito menos impactado que el resto de mercados en general.
Pero ¿cómo veis esa recuperación? ¿Creéis que puede ser más rápida que el resto de sectores por esa coletilla de digital, que es nuestro sector y que de alguna forma le hace más fácil, si cabe? ¿Cómo veis la recuperación? ¿Creéis que será un poco más corta que el resto? Yo quiero verlo, pero os pregunto un poco a ver vuestro pulso. ¿Quién se atreve? María, ¿cómo lo ves desde Adevinta? Pues desde Adevinta yo espero, ¿no? y deseo que la recuperación sea rápida, que a corto plazo, como hemos visto, ¿no? Pues los datos no juegan tanto a nuestro favor, pero bueno, yo creo que al final, con todas las claves que hemos obtenido, ¿no? Apostando por la formación y demás, bueno, pues yo creo y confío en que pues pronto podamos salir hacia adelante. También hay que tener en cuenta, ¿no? Estos factores externos que al final también afectan, como habéis comentado, ¿no? Pues el tema de vacunas y demás, que yo creo que también pues a nivel sociedad es una palanca importante, lógicamente, y que también ayudará a esa corriente, ¿no? de salir a flote, y que, bueno, pues confiemos que dentro de nuestro sector, cuando repitamos el estudio, estoy segura que podamos dar datos mucho mejores. Aquí no sé si, Mónica, ¿quieres añadir algo desde la parte de InfoJobs a nivel quizá mercado en general? Bueno, claramente es verdad que seguimos todavía un poco en un momento de incertidumbre, y tú lo has dicho, depende todo mucho del contexto. Y también es verdad que al final el empleo es una variable que reacciona de forma mucho más lenta a lo que es la reactivación de la economía. Pero como mensaje, desde luego, o sea, el tema de la transformación digital, y aquí estamos hablando de profesionales del entorno digital, del sector digital, y la proyección que ya había antes era, o sea, todos los profesionales de este campo ya eran buena. También la demanda que hay de toda la categoría, ¿no? de IT, que decimos nosotros, ¿no? de informática, telecomunicaciones, desarrollo, etcétera, ya era grande y venía, ¿no? Creciendo, y ahora mismo también pues todo esto se ha acelerado porque los planes de las empresas se han acelerado, y al final también que las empresas den ese paso, que desarrollen e-commerce, que desarrollen vías y canales de comunicación digital, ¿no? para ofrecer sus servicios y productos, hacen necesaria, ¿no? esta labor de los profesionales del marketing, con lo cual yo sí creo y auguro en ese sentido un futuro, ¿no? interesante y desde luego de desarrollo. Pero tú también has dicho algo muy importante, como es el tema de la formación y al final el tema, el cambio, esto yo no me transformo ya y soy digital o no me adapto, esto ya es tener una. Y yo creo que claramente los profesionales en este sector están ya instalados, ¿no? y ven esa necesidad de transformación y evolución continua y de adaptarnos a lo que se nos demanda. Completamente de acuerdo. Un poco al hilo de lo que decía Mónica, o sea, al final el sector y nosotros como profesionales nos vamos a adaptar también a las demandas que hay, con independencia de ese análisis más macroeconómico, ¿no? De cómo va a impactar en la economía, de tema de vacuna, de cómo se puede reactivar todo, pero sí que es verdad que vamos a ir un poco también de la mano de cuáles son las demandas de los consumidores, ¿no? Entonces ahí sí que un poco pensando en otros estudios que nosotros hemos realizado también este año, por intentar también entender el lado del consumidor y ese impacto de la pandemia, al final va un poco alineado también con temas que hemos visto hoy, ¿vale? Con temas de formación y cómo el momento de mayor confinamiento, bueno, pues estás en casa, te despiden, tienes ERTE o tienes como esa sensación de más tiempo libre porque estás en casa teletrabajando. Hubo un consumo digital de temas relacionados con formación muy alto, como también
consumo muy dirigido a ámbitos audiovisuales, mayor consumo en streaming, que bueno, al final va también un poco de la mano de esa digitalización y demás, también se han impulsado. Como ha habido muchísimo más consumo, mayores compras online, incluso eso, con un volumen de nuevos compradores que nunca habían experimentado en online, ¿no? Entonces, al final, eso van a ser palancas que puedan desarrollar estas disciplinas que veíamos o estas áreas dentro de nuestras propias compañías y al final en la cadena, ¿no? Que el consumidor también impulsa esas áreas y que nosotros como profesionales y como empresa nos volcamos en eso. Entonces, recuperarnos más rápido que otros sectores dependerá sobre todo de esos factores macroeconómicos, pero sí que lo cierto es que tenemos ahí un impulso a nivel de mercado y porque ya había cierta preparación o cierta adaptación y que el consumidor ha dado ese giro también, ¿vale? Y que nos lo va a demandar 100% en estos próximos meses, años, en tendencias que, como hemos visto en el mercado laboral, otras tendencias de consumo que han venido para quedarse, ¿no? Y nosotros aquí desde IAB lo hemos notado, esa necesidad de formación, no solo de reciclaje, sino de crear nuevos profesionales, de que el mercado va tan rápido que no hay profesionales para ciertas áreas o ciertos territorios que llamamos y de alguna forma nos lo piden y nosotros siempre intentamos reaccionar, por eso ofrecemos esa formación completamente ad hoc que viene del feedback tanto de las empresas como de los profesionales. Oye, no hay profesionales de marketing de eSport, por ejemplo, o del tema de influencer o de teleconectada o de un montón de áreas en las que va tan rápido que no da tiempo a que haya profesionales, bueno, pues lógicamente con experiencia. La mayor demanda es de cursos especializados, de un 53%. Es que al final necesitas ser buen profesional en un ámbito muy acotado y muy especializado. Estamos ahí completamente alineados y lo hemos visto, porque el tema de la formación, como hemos visto, es clave. Creo que tanto para las empresas como para los que se forman, ¿no? Para los empleados. No sé aquí cómo veis el tema de si las empresas ahora mismo están dispuestas a invertir en formación en sus empleados o si al revés, al final son los empleados o los profesionales los que tendrían que invertir en sí mismos, ¿no? ¿Cómo veis ese punto a nivel sector? Bueno, el estudio arrojaba un dato muy revelador y que se verá en el informe completo, que era que a pesar del momento que estamos viviendo y demás, el 40% de los profesionales decían que en su empresa estaban invirtiendo en formación, en su empresa, ¿vale? Independientemente de lo que ellos estuvieran haciendo a nivel personal y particular, ¿vale? Pero yo creo que ese dato es muy revelador y bueno, pues seguramente que Adevinta tiene un poco más información de empresa y vosotros como ya veis, ¿no? De empresas que os demanden, ¿no? Ese curso también in company. Sí, nosotros por lo menos sí tenemos mucha demanda de formación in company o ad hoc o específica para cada área, para cada necesidad de empresa. O sea que en ese sentido sí lo hemos percibido. Mónica, María, no sé si perdonad. Bueno, María sí puede comentar, ¿no? A nivel un poco, desde luego, para Adevinta, la formación, el talento interno, el desarrollo es absolutamente clave y también es una de los factores por lo que realmente atrae, ¿no? Es una empresa que realmente atrae el talento y sobre todo en el que hay gran parte, ¿no? del equipo que lo formamos pues son profesionales, ¿no? de este sector y lo tiene realmente claro. En ese sentido, pues la verdad es que estamos, o sea, muy contentos como empleados a nivel de las posibilidades y lo que se realiza. Y luego ya, si hablamos de un poco el pulso que nosotros tenemos también por parte de las empresas, ¿no? Desde InfoJobs, habéis dado en un tema clave que es de esta necesidad de adaptación del profesional y la formación, ¿no? con lo que es luego la verdadera necesidad también por parte de las empresas. Vosotros, yo entiendo que estáis más muchas veces en la parte en la que el profesional ya ha entrado, ¿no? En el mercado laboral, etcétera, pero muchas veces se ve que hay realmente a veces un gap entre lo que
los jóvenes hoy en día cuando tienen que decidir, ¿no? Pues que estudian independientemente de formación universitaria, profesional, etcétera, y luego el tema de la salida, realmente hay que hacer un esfuerzo en transmitir y en orientar, ¿no? a los jóvenes en este sentido, porque en lo que son todas las categorías STEM o en temas especializados también que hemos comentado aquí de marketing o analítica, etcétera, realmente hay una falta de talento en España y una demanda real que además sigue creciendo. Con lo cual es clave, ¿no? este ajuste, porque la necesidad existe, lo que comentabais, al final hay que estar atento a ello. Y ya, pues a lo mejor en el terreno, pues lo que sí que comentabais, ¿no? De que están surgiendo nuevas profesiones también al hilo de lo que se está desarrollando y de esos hábitos que están cambiando, ¿no? Como comentaba Rosario. Yo aquí, por añadir, ¿no, Mónica, lo que comentabas de la parte de formación de Adevinta, sí que es verdad que nosotros dentro de la compañía se apuesta muy fuerte, ¿no? Por todo este tema ya, no solo a nivel interno, ¿no? Por todas estas ayudas a la formación, ¿no? Estar en constante actualización, sino también, como comentaba Mónica, toda esa atracción de talento, ¿no? Al final se le da mucha importancia, pero bueno, sí que hemos visto, y también lo comentaba Rosy, que el estudio al final muestra que todavía la formación interna le queda mucho recorrido, ¿no? Y porque veíamos que tan solo 4 de cada 10 decía, ¿no? que su empresa sí que invertía en algún tipo de formación. Entonces, bueno, pues todavía queda desarrollo. Y aquí sí que me gustaría lanzarte, Belén, sobre todo para ti de IAB, ¿no? Que al final tenéis el pulso de toda la conexión, de todo el mercado, ¿no? de lo que es nuestro sector. Y me gustaría que nos dijeras, ¿no? ¿Qué consejos les darías a las empresas, ¿no? del sector para que este impulso que hemos estado viendo, ¿no? de toda la transformación digital, la parte de, bueno, pues nuevas formas de trabajar y demás, ¿qué consejos les darías a las empresas para llevar a cabo todo lo que hemos visto, así a grandes rasgos? Así, una pregunta fácil, María, para terminar, ¿no? Sencilla, voy a sacar la varita mágica. Bueno, yo creo que al final aquí, como todo en la vida, es poner el sentido común. Creo que este tipo de estudios ayuda tanto a las empresas como a los profesionales a poder tomar decisiones y dependiendo de la tipología de empresa. Lógicamente, los proveedores tecnológicos tienen un grado de digitalización altísimo porque es que son digitales, con lo cual hay poco hay que añadir. Más iría un poco para las empresas que también participan de nuestro sector y que no tienen ese grado tan alto de digitalización y que creo que ahora mismo con el tema de la pandemia se han dado cuenta que era clave, pero empezando por IAB, o sea, no me voy a ir más lejos, empezando por IAB, que nosotros, como siempre digo, no hacíamos nada digital en marzo, absolutamente nada, ni comisiones, ni estas presentaciones, por ejemplo, eran todo presenciales, y nos hemos dado cuenta del grandísimo potencial que tiene esta digitalización y cómo hemos sido capaces de cambiar radicalmente y hemos visto en nuestras propias carnes, ¿no? estos efectos, con lo cual entiendo que todas las empresas, no voy a dar por supuesto ningún truco ni nada especial, simplemente creo que es clave que estamos en un sector fundamental para el impulso en general, para cualquier área va a ser digital. Por tanto, esa digitalización creo que es clave para cualquier empresa, del área que sea, ¿no? Por supuesto, las de marketing digital y en este caso me voy a ir un poco más a los anunciantes, que sí que los conocemos y que quizá de nuestro ecosistema, porque su core business no es obviamente el marketing digital, sino que cada uno tiene su propia venta de producto, de servicio o lo que sea, pero sí se están dando cuenta y sí lo estamos viendo también en esa forma que estábamos comentando y en ese reciclaje de profesionales como incluso simplemente para asociarse a B, ¿no? Pues se están dando cuenta de esa necesidad de información y de estar al día, y ya no solo en general, sino también en el ámbito legal, en muchos ámbitos. Como sabéis, el mundo digital es complejo y se está trabajando mucho, ¿no? en todas estas áreas. Con lo cual, bueno, no sé si he podido contestar a tu pregunta, María, pero básicamente creo que es que todas las empresas deben tener claro que la digitalización es fundamental y si no lo tienen claro ya, bueno, pues deberían tenerlo, ¿no? Básicamente. Bueno, pues si os parece que no hay más preguntas, os agradezco infinito a toda vuestra participación. Nos hemos pasado 10 minutos, 11 minutos en concreto del horario, pero creo que ha sido muy interesante.
Así que nada, simplemente decirle a todos que también se va a grabar esta presentación y que la vamos a colgar a nuestro canal de YouTube para los que no han podido asistir. Y de nuevo agradeceros tanto a Devinta como a GFK bueno, pues esta colaboración para poder realizar este estudio. Así que nada, Mónica, María, Rosario, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a vosotros. por asistir. Muchas gracias. Un saludo para todos. Buen día, hasta luego. Buen día. Hasta luego. Buen día, hasta luego.